Gracias por continuar en sintonía con nosotros, tal y como se lo anunciamos. En esta sala virtual está y nos acompaña Juan Carlos Arosemena, presidente de APEDE. Una vez más, bienvenido y gracias por acompañarnos. Para nosotros es muy importante su opinión. Hemos sabido que usted se pronunció enérgicamente ante las pérdidas millonarias por los cierres de vías. Cuéntenos, Juan Carlos. ¿Cuál es Bueno, la pues, posición desde APEDE con esto de los cierres de las vías? bueno, lo primero que todo, buenas tardes y bendiciones a todos. Mira, la PDR ha sido siempre muy claro, ¿no? Nosotros estamos en contra de cualquier cierre de vías, estamos en contra de cualquier vandalismo e inclusive, peor que todo, el de sitiar ciudades como lo hicieron en noviembre pasado. Nosotros pensamos que si tienes algún reclamo social, con todo gusto lo tenemos que escuchar. La gente tiene el derecho a poder quejarse, a poder protestar, e inclusive, hombre, hay ocasiones que te cierran un paño en la calle, pero no se para el país. Y todo eso es aceptable. Y las autoridades tienen que escuchar. Y estas personas, los que están protestando, con serenidad, con seriedad, con sapiencia, tienen que convencer al resto de la sociedad de que ellos tienen razón. Los que no podemos estar de acuerdo es con grupos que practican actos terroristas, porque no es cerrar la calle nada más, es romper propiedad pública, propiedad privada, lanzar molotov, que es todo ese tipo de cuestiones. No podemos compartirla y las rechazamos totalmente en la PD. Bien, por otro lado, es importante conocer la postura que tiene APEDE con relación a la buena noticia de la salida de las listas de países de alto riesgo, es decir, de la lista del Gafi. ¿Qué nos puede comentar? ¿Cuál es su posición, su lectura con relación a esta buena noticia y positiva para el país? La saludamos y estamos totalmente gustosos de escuchar tal noticia de la salida del Gafi y de una de las listas de las dos de las listas de la Unión Europea, pero todo esto en el blanqueo de capitales, blanqueo de capitales del narcotráfico, del terrorismo y de trata de personas. Sin embargo, todavía nos queda una lista en la Unión Europea, que es la lista de asuntos fiscales, en la que sabemos que la Unión Europea básicamente está solicitando a Panamá que sea mucho más beligerante cuando se les solicite información. ¿Es real? ¿No es real? Panamá se puede defender, son cuestiones que yo desconozco y tenemos que escuchar. Pero hemos dado un paso muy importante adelante con la salida de las listas negras y de las listas grises. Ya no estamos en listas allá. Eso permite ser mucho más atractivo al país, tener la oportunidad de traer capitales, traer inversiones. Hombre, yo creo que ahora lo que tenemos es que cuidarnos. Salimos, pero tenemos que mantenernos afuera de estas listas, haciendo las cosas correctamente. Ahora, sí te digo, Eta, tenemos que revisar los procedimientos que muchos de ellos no nos los han pedido. Nosotros mismos dentro de la burocracia, tanto estatal como en las propias empresas, hemos creado procedimientos mucho más largos. E inclusive hay muchos informes que nos piden que ¿por qué no lo puedes unificar en uno? Tal vez tú tienes alguna cuenta corriente o de ahorros y alguna tarjeta de crédito y alguna póliza, e inclusive tal vez el automóvil, y todos te piden la misma información con distintos formularios. El nombre, la Claro. cédula, el teléfono, la referencia, si fuiste, si eres PEP, no eres PEP. Oye, y de repente son, en algunos casos, hasta 8 y 10 hojas que tienes que rellenar. ¿Por qué no puede haber un registro único en el que se rellene todo y cada vez que un banco, una tarjeta de crédito, un seguro o lo que sea, necesite la información, jala de esa base de datos, ¿no? Entonces, son cosas que yo creo que podemos hacer para ser un país mucho más eficiente, mucho más productivo.
¿Qué lectura o por así decirlo, qué opinión le merece el tema de la deuda pública del país? Se habla de que el gobierno cerrará con una deuda cercana a los 50 millones. ¿Cuál es 50.000 millones? ¿Cuál es su Sí, lectura? faltaban unos cuantos. Mira, Ujú. la lectura es que lamentablemente en los últimos gobiernos, ¿por qué no es este nada más? Ahora veo que este es el único que se ha endeudado. Todos en Sí, el micrófono, Juan, el micrófono se cerró. dólares. En el caso Ajá. del presidente Martinelli, hablan de 7.000, pero no están incluyendo los 4.500 millones que tenían en llave en mano, ni los 2.000 millones de dólares de empresas que salieron de los estados financieros, que ellos sacaron de los estados financieros de la, del sector público no financiero, dicho sea de paso. O sea, que tú estás hablando que el presidente Martinelli también se endeudó en casi 14.000 millones. Que el presidente Cortizo se haya endeudado como nunca nadie lo ha hecho, eso es otra cosa, es verdad. Ahora, tenemos que estar conscientes de que hubo la pandemia. O sea, si queremos engañarnos, engañémonos. Pero la realidad es que hubo la pandemia. Ahora, eso no es óbice para decirte de que con pandemia y todo, que tenías que tener medidas anticíclicas y gastar mucho más, el gasto hubiera podido ser lo correcto, un gasto de calidad y no el mal gasto que hemos tenido, un mal gasto creando subsidios meramente electoreros, creando las ayudas a la asamblea, la descentralización paralela, el exceso de nombramientos que tú vas a un ministerio y de repente entre recepcionista, guardia de seguridad, asistente del recepcionista, el que viene y aprieta el botón del elevador y el que entra dentro del elevador para apretar. Oye, de repente tiene 7, 8 que eso no lo podría hacer uno solo. Entonces, este tipo de situaciones te han creado un sobregasto en el país. No es solo las leyes especiales que también tienen un peso enorme en lo que está ocurriendo en las finanzas públicas. Pero el próximo gobierno tiene que tener una medida clara de cómo va a atacar el gasto público. No estoy inventando la rueda. Ya se hizo hace muchos años, hace como 20 años, un gobierno entró con fuerte déficit, alto endeudamiento, y lo que hizo fue controlar el gasto corriente y a los 24 meses, en lugar de un déficit alto, tenía superávit. Entonces, si lo hizo un gobierno de panameños, no eran marcianos, eran panameños. Eran los mismos y muchos de esos están todavía actuantes en los distintos gobiernos. Entonces, lo podemos hacer. Podemos revisar el gasto público, el gasto corriente, podemos revisar, perdón, los subsidios, las exenciones empresariales, podemos revisar esos gastos que son innecesarios. Por ejemplo, el tanque de gas. El tanque de gas es un gasto que ayuda mucho a la gente humilde, pero en lugar de yo darle el subsidio a cada tanque 25 libras, ¿por qué no le doy a cada persona un crédito en su cédula? Si ya lo hicieron, oye, muy exitosamente hicieron con el Vale Digital, creo que se llamaba, ¿no? Exacto, y me permite allí acotar algo, porque ciertamente ahí no hay forma de fiscalizar lo que está ocurriendo y que siempre se ha dicho que personas cruzan de Costa Rica a comprar ese gas subsidiado. Entonces ahí tenemos un flujo y una salida importante, porque no se están beneficiando solamente los que realmente requieren de ese subsidio al tanque de gas, sino personas que no viven aquí. Si yo te Y deposito el por, subsidio para 2 tanques de gas, por inventarte algo, 2 tanques de gas exacto, al mes, oye, te aseguro, y a las personas de cierto rango de socioeconómico, te aseguro que un porcentaje interesantísimo el tanque de gas. Aquí no estamos hablando el caso del tanque de gas. Igual que sí. podemos hablar de la electricidad y los 300 millones más o menos que se fueron en el gasto del transporte. Yo veía cuando iba a echarle combustible, oye, tenía al lado un Maserati, un Mercedes-Benz, un Bentley o un Rolls-Royce con gasolina subsidiada. O sea, ¿qué de científico tiene eso? Y para colmar, gente en las comarcas se lanzaron a la calle
cuando escucharon que iban a quitar eso y ellos en la comarca no tenían carros. O sea, son las cuestiones que yo no entiendo de mi Panamá. Si vamos a gastar, es para Absurdo. dar oportunidad a las personas para lograr salir de ese nivel de vulnerabilidad y que tengan la oportunidad de prosperar. Ojo, tampoco te voy a mantener toda la vida. Tú tienes Así que es. demostrarme que te interesa salir del problema. Igual que una empresa. Si de repente yo le voy a dar exenciones a empresas, es porque quiero promover la tecnología, por decirte algo, por inventar. Decidimos pasar una ley para que las empresas que se instalen en Panamá tecnológicas, que tengan 5 empleados o más, no paguen impuestos a la renta por 10 años. Por ejemplo, tú estás tratando de incentivar un área que te interesa, pero es absurdo venir e incentivar áreas que Panamá está booming. Es imposible tú estar subsidiando la venta de automóviles. No Claro. debería existir la exoneración de automóviles, ni los diputados, ni en las ferias de venta de autos, ni en el Ejecutivo, en nada. O sea, no debe existir eso. Entonces, yo creo que hay muchas medidas que podemos tomar para arreglar las finanzas públicas y, bueno, ir por el camino que debemos. Oiga, a propósito de que lo tengo aquí, quiero aprovechar para preguntarle también su opinión. La vez pasada lo iba a hacer y se nos fue el tiempo de la situación migratoria que tenemos, esa migración irregular que preocupa y que también representa una inversión importante del país para darle pues toda la atención humanitaria que se les está dando. Esto Es, se le fue el volumen. La migración. hola, Sí, hola. ahora Sí, se lo que pasa escuchó. es que sí, pasa que cuando me entra una llamada me Ah, cortan claro, completamente la claro, conexión. Sí, ¿ya estamos claro. al aire, Jimmy? Sí, ya estamos al aire. Bien, sí, lo que le quería preguntar era precisamente eso, su opinión con relación a esta situación, que no sé qué vamos a hacer, cómo esto no hay manera de detenerlo, pero vuelvo al punto, la inversión que el país, el dinero que el país suelta para atender esta situación y sin encontrar un apoyo real y un compromiso real de los países vecinos. Mira, la migración es un problema que no tiene menos de 4.000 años. O sea, cuando tú lo lees en los libros de historia, las migraciones, de hecho, las migraciones son las que han hecho las grandes civilizaciones. Llámese Roma, llámese los Estados Unidos, y bueno, ¿para qué decir? Pues la gente, evidentemente, los nacionales le temen a una gran ola migratoria porque te va quitando oportunidades, y eso es lógico. Dicho esto, Dicho esto, tú tienes que ver cómo tomas medidas para evitar que entre la mayor cantidad posible. Mira la palabra que te estoy utilizando, posible, por tus fronteras. Pero evitar la entrada es imposible. Ni los Estados Mm, Unidos de América, con toda su tecnología y todos sus millones, lo ha han podido. logrado. No se ha logrado. Roma no lo logró. Los chinos tienen ese problema, o sea, por todos lados. Esta es una situación que tiene que discutirse internacionalmente para ver cómo puedes aplacarlo, porque te reitero, tratar de eliminar la migración, estás tratando de eliminar algo que viene históricamente de miles de años del ser humano en que se traslada. ¿Cómo podemos hacer para que la gente
no te entre la gente mala, cómo podemos hacer para que la gente más vulnerable te entre poco, pero si no te pueden entrar los vulnerables, entonces te van a decir que eres un país represor de los derechos humanos de gente humilde, indefenso, que Sí. llegaron huyendo de su país. O sea, este tema es tan complejo que cuando yo veo a veces que le echan las culpas a la autoridad, no de Panamá, de todos los países, eh, refleja que la gente no está consciente del problema este histórico que hay e internacional de todos lados que ha habido. Entonces, yo lo único que podría decir a las autoridades es reforzar las trochas que hay en el tapón del Darién, pero te lo pongo de esta forma. Ujú. Recuerdo en el año 2020, en el año, perdón, 2000, en una charla que dio Daniel Delgado Diamante sobre seguridad nacional. El El año 2000, difunto. difunto Daniel Delgado viene y habla Ujú. que en ese momento habían 301 trochas en el tapón del Darién, trochas que venían de Colombia. En ese entonces, o sea, tú, ¿cuánta gente tienes, cuántos soldados tienes que tener para evitar que la gente se te meta por cada trocha? Imagínese. O sea, Exacto. y lo que te entran no son colombianos, no son venezolanos, colombianos nada más. Te entran de Ujú. todas partes del mundo, que yo a veces no entiendo por Correcto. qué hice hasta Colombia para entrar, ¿no? Entonces, mira lo que los gringos dijeron, de que iba a cerrar y no iba a pasar El caso de... micrófono se le cerró. Ajá. Ahora Sí, sí, ya. sí, Sí. también me están Ajá. llamando. Los mexicanos y los guatemaltecos así también lo advirtieron. Me imagino que para abajo lo van a advertir, nosotros lo vamos a tener que advertir y bueno, ¿y dónde para eso? ¿Y dónde para eso? Ahora, si se meten de todas formas, ¿qué vas a hacer? Los agarras y como hay un candidato presidencial, me dijeron que dijo que lo iba a deportar a todos. En las ¿Ah, convenciones sí? internacionales tengo No lo he entendido. escuchado. No lo he escuchado decir eso, imagínese. Hay uno que dijo una vaquerada de esa de que lo iba a sacar a todos. Las convenciones internacionales te dicen que el país tiene que pagar todos los gastos de traslado. Entonces, nosotros nos vamos a Así encargar de es. trasladar a cuánto se te va a ir solamente en pasajes, solo en pasajes. Entonces, Ujú. o sea, no hablemos cuestiones que son irreales. Yo creo que esto es una tensión internacional y que se deben de tomar medidas internacionales. Y por nuestro lado, ver cómo velamos para que la menor cantidad de gente indeseable entre al país. Eso es lo que te podría decir, Edna. Bien, me quedo con eso y agradezco una vez más la presencia y este compartir ameno de Juan Carlos Arosemena como presidente de APEDE, compartiendo con esta audiencia su visión en diferentes temas, su pronunciamiento, por supuesto, ante la pérdida millonaria que representa los cierres de las vías y calles, la salida de Panamá de una de las listas de países de alto riesgo, GAFI particularmente, y pues su comentario en cuanto a la deuda pública del país, que estamos hablando pues de 50.000 millones de dólares, como bien señala el licenciado Juan Carlos, pues no ha habido un gobierno que no haya tenido la necesidad de endeudarse y que pues tenemos que recordar, que parece que tenemos memoria corta, que hubo una pandemia que atender y que nadie esperaba. Me quedo con eso. Y una vez más, buenas tardes y bienvenido siempre. Muchas gracias, Edna, y bendiciones a todos. ¿Ah? Igual.